Entonces, como dijo Consuelo, nosotros formamos parte de la COPEU, que es esta corriente pedagógica humanista universalista que surgió en Argentina en el 2011 con una convicción y una fe inconmovible de que es posible transformar las cosas y transformarnos a nosotros mismos. También con la posibilidad de dar a las nuevas generaciones y a los educadores, cuando nosotros llamamos educadores, no solo nos decimos a los profesores, sino también a los padres, a toda la comunidad que incluye la enseñanza y el aprendizaje, de dar esa posibilidad de conectar con la interioridad y poder preguntarse y encontrar el sentido de la vida y más allá. Y también con la posibilidad de preguntarse a qué vinimos a dar a este mundo. Entonces nosotros trabajamos para aportar a una construcción de un nuevo paradigma educativo que aspira al desarrollo integral del ser humano en función de una transformación social. ¿Y qué es ese paradigma? Tiene que ver con el reconocimiento del otro, el reconocimiento de su humanidad, el reconocimiento de su intencionalidad. En ese reconocimiento que cuando yo miro a los ojos al otro, todo lo que vive en el otro también vive en mí. Y trabajamos con una mirada puesta en el futuro y en esa posibilidad de dar a la vida una dirección elegida y sentida. Quien nos inspira a formar esta corriente es la corriente de pensamiento del nuevo humanismo de Silo, que muchos o todos conocemos, que es un pensador, filósofo latinoamericano, nacido en Mendoza, y que es portador de una nueva concepción de ser humano y de la conciencia. Y nosotros tomamos su concepción psicológica, su visión filosófica y su camino espiritual que él nos regala para escribir los fundamentos que hacen a nuestra teoría del aprendizaje, que tiene como concepto fundamental el aprendizaje intencional. Como dijo nuestra amiga Consuelo, nace en Argentina y hoy se expande en varios lugares de Latinoamérica y de aquí. Y un poco nuestro propósito de estar hoy aquí y de haberme llegado a Europa tiene que ver con la posibilidad de transmitir y de compartir un testimonio de cómo nosotros estamos trabajando y cómo articulamos cada vez más el tema de lo espiritual y el tema de la educación y qué es lo que va pasando en las vidas de esas personas que van tomando contacto con nuestra propuesta. Entonces, uno podría preguntarse cómo poder contribuir a esto, ¿no? Porque nosotros partimos de que cada ser humano que llega a este mundo llega con una misión irrepetible e intransferible. Entonces, ¿cómo nosotros como educadores podemos ayudar, facilitando ese aprender y ayudar a que ellos puedan cumplir con esa misión con la que han venido aquí? Entonces, si uno se preguntara cómo contribuir, cómo darme cuenta si realmente contribuyo a generar esas condiciones tanto físicas como mentales, nosotros decimos que se parte de la experiencia. Es decir, que uno como educador pueda tener esos momentos de reflexión, de meditación, sobre el significado profundo que tiene mi educar. Si tiene que ver ese significado con la vocación, con eso que tanto a uno le gusta hacer en dirección a otros.
Entonces nosotros generamos esas condiciones propicias, mentales y físicas, para que uno pueda responderse sobre esos interrogantes. Es un libro para nosotros con un significado muy profundo, un libro con esperanza, con futuro, y que abre el camino hacia aquel modelo que tiene que ver con lo nuevo que nace. Y es un libro que da a conocer en una primera parte esa teoría del aprendizaje y esos elementos que componen a nuestra teoría, y que partimos de 3 hipótesis. En esa investigación que hicimos, un grupo interdisciplinar desde el método estructural dinámico, donde estudiamos el ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor. En esa investigación nosotros como grupo interdisciplinario nos elaboramos 3 hipótesis. Una es que las capacidades imaginativas y atencionales de los niños se van atrofiando, rigidizando y limitando al momento de iniciar el ingreso a la escuela. Entonces nosotros decíamos que es necesario y posible crear las condiciones para que estas capacidades se continúen desarrollando, y también junto a su conciencia de sí o autoconciencia. La segunda hipótesis decíamos que la apertura hacia lo espiritual, el tema de ese contacto que los niños tienen con otros seres, que ellos le hacen preguntas, que los protegen, que los acompañan, que los guían, también es atrofiado, rigidizado y limitado al momento de ingresar al sistema educativo. Y entonces, que nosotros decimos que eso se puede seguir desarrollando y cultivando en atmósferas diversas y en esos ámbitos desprejuiciados de ese tema espiritual y del interés por compartir y conocer esas experiencias significativas del otro. Y por otro lado, la capacidad del autoaprendizaje en grupos pequeños y diversos, a partir de nosotros lo hicimos con la conexión a internet y el acompañamiento de los profesores, ser cultivado a partir del interés de los propios aprendientes. Entonces, cuando nosotros nos planteamos y elaboramos estas 3 hipótesis, dijimos, pero hay que verificar si esto que nosotros decimos, intuimos, sospechamos es así. Y conformamos un grupo de aprendizaje en Argentina para llevar adelante diversas prácticas para corroborar estas hipótesis. Esa posibilidad de que no había nadie externo que me dijera qué tenía que hacer y cómo hacerlo, sino a poder ir encontrando esa referencia interna donde cada niño y cada joven, cada padre y cada educador iba a ir siendo guiado para encontrar ese sentido de la vida. ¿Y por qué nosotros dijimos los parques de estudio y reflexión? Porque para nosotros son los ámbitos propicios para la experiencia, para el estudio, para el intercambio y para la reflexión. Porque para nosotros son esos lugares de encuentro e irradiación de una nueva espiritualidad acorde a la no violencia y a la no discriminación. Porque los parques te invitan a bucear en los temas existenciales al ser humano, que tienen que ver con preguntas sobre el tema de la muerte, la enfermedad, la pobreza y la soledad.
porque la belleza de los paisajes que invitan esos parques de estudio y reflexión, esos elementos que lo componen, esa fuerza acumulada por tanta gente buena y ese propósito común de acceder a otros espacios mentales, es lo que para nosotros hace que sean los ámbitos propicios. Y es, por ejemplo, como aquí existen el Parque de Estudio y Reflexión Toledo y Navas del Rey. Entonces, en esos parques nosotros fuimos realizando diversas prácticas, no solamente con el conocimiento a través de la experiencia interna, con el mensaje, sino también con el conocimiento del propio cuerpo y el aprender a conocer el cuerpo a través de la psicofísica, por ejemplo, motriz, emotivo, intelectual, vegetativo, a través de lo lúdico, a través del autoaprendizaje con el tema de la transmisión de audiovisuales educativos y cómo ellos iban con ese interés por temas como el universo, la naturaleza, el microcosmo, el macrocosmo, iban investigando y comprendiendo y sacando sus propias conclusiones acerca de qué es, ¿no?, el mundo en el cual viven y qué es lo que a ellos les interesa también en esa dirección de poder develar su vocación. Y también trabajamos con el fuego, como vieron, con el tema de todo el oficio del fuego, para que también uno a veces cree que, bueno, yo hoy existo y entonces para uno es normal o natural que hoy uno prende el encendedor y hay fuego, uno prende la hornalla y hay fuego, pero eso es la acumulación de muchos y millones de años atrás que tienen que ver con nuestros antepasados. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos fue del oficio del fuego, fue de que ellos tomaran contacto con esa memoria histórica y que ellos tomaran contacto también de dónde uno viene y que no es que hoy solo existe lo que yo hoy veo, sino que tengo toda una historia y en mí mucha gente que me precedió y gracias a ellos hoy uno existe. Es lo que nosotros contamos y está como manual en esta parte de estas actividades. Entonces, yo lo que quisiera compartir un poco es qué pasó. ¿Cuál fue el testimonio de esos niños, de esos jóvenes, de esos padres en el contacto con este tipo de trabajos? Uno puede, o no, pero uno puede encontrar en YouTube muchos de los videos, porque nosotros es así, si bien comenzamos los parques de estudio y reflexión, esto se fue llevando a las escuelas públicas. Por ejemplo, en un viaje que hicimos, gracias en el 2013 hacia Perú, y tomamos contacto con el Ministerio de Educación, ahí nos propusieron hacer una experiencia piloto en una escuela primaria de mucha violencia, un lugar muy marginal, según la coordinadora Sara Diestro, que es la coordinadora nacional de convivencia. Y nosotros empezamos, entonces ella nos dio una escuela y nosotros dijimos, bueno, a ver, si ustedes dicen que las herramientas que proponen desde la COPEO realmente favorecen el proceso de aprendizaje, yo lo quiero ver. Bueno, ¿no? Entonces ahí ese mismo equipo de aprendizaje de Argentina se juntó con un equipo de Perú y empezamos a elaborar todo un proyecto fundamentado y toda la aplicación práctica de cómo llevarlo a los niños, que en ese momento nosotros empezamos con diferentes edades, segundo grado, o sea, de que lo que eran 7 años, 9 años y 11 años, y a los padres y a los profesores, que algunas de las imágenes hoy se pudieron ver en el video de fotos. Entonces, ese proyecto lo empezamos a llevar a la escuela pública. Fue tan interesante lo que sucedió
que al año siguiente se firmó un convenio con el Ministerio de Educación durante todo un año para la misma escuela, pero con todo un aula, y así hasta el año pasado que terminamos, que nos terminaron pidiendo desde la Municipalidad de Miraflores, el Ministerio y nosotros un programa de formación docente, y que eran los mismos profesores los que lo llevaban a sus alumnos. Entonces era toda una escuela con la propuesta de la COPEU. Entonces, ¿qué es lo que ellos rescatan como testimonio? Es el contacto con esa interioridad. Lo que más les gusta a los niños es ese contacto con la interioridad. ¿Por qué? Porque ellos descubren la existencia de ese mundo interno, y porque los profesores, como los niños y los padres, reconocen esa intencionalidad y esa humanidad que vive en nosotros. Y porque toman contacto con esos elevados sentimientos que habitan el amor, la paz, la calma, el bienestar. Y porque se dan cuenta, por experiencia, descubren que existe algo más de aquello que uno puede ver y tocar. Entonces, ¿qué pasó? Ese contacto con esa interioridad, desde el mensaje de Silo y desde toda la obra de Silo, tuvo consecuencias muy favorables en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos empezó por el tema atencional, por el tema de la disposición de cómo hacer las cosas, por el tema del tono, por el tema de la pulcritud, por el tema del trato, por el tema de la comunicación. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a generar esas atmósferas propicias, mentales y físicas, en las aulas. Entonces, eso además lo empezaron a llevar a sus vidas, a su diario vivir, y a llevarlo a otros. Entonces, por eso para nosotros es esto que empezó en los parques de estudio y reflexión, se llevó a las aulas, a las escuelas públicas. Y entonces a mí me gustaría leerles dos testimonios. Uno de un niño que se llama Tarcisio, de 10 años, que es de 5º grado primaria de la Escuela Municipal de Guaratiba de Río de Janeiro, donde él dice: la meditación en mi vida transformó mi interior, dejándome más calmo en situaciones de nervios. Cuando estoy nervioso, enseguida hago la respiración alta y quedo relajado. La experiencia de paz es la meditación que más me ayudó. La esfera entrando por mi cabeza y alojándose en mi corazón. Realmente transmite una sensación de paz tanto en mi interior como en el exterior. La meditación transformó mucho mi vida. Y después Sofía, de 12 años, que también está su testimonio aquí, que después de un trabajo que ella viene participando desde que inició, pero en el 2000 tuvo una experiencia después de un retiro en la COPEU, y ella dice lo siguiente: estaba haciendo un relax cuando llegó la parte de relajar el cerebro. Me sentí aliviada, es decir, que tuve una sensación que nunca antes había tenido. Vi una luz que me invadía los ojos y más atrás de los ojos, y luego vi un paisaje de montañas con muchos árboles, pero nunca estuve ahí. Me vi a mí misma. No vi mi cara, ni ninguna parte de mi cuerpo, pero algo me dijo que me estaba viendo a mí misma. Fue una sensación hermosa. Fue como si estuviera viendo desde otra parte que no es física, sino profunda, y viene de adentro, de mucho más adentro. Proviene de mi mundo, del mundo que no se ve con los ojos. Se ve, pero no con la vista humana,
sino con vista profunda. Verse a uno mismo no significa que se vea algo, sino que sentís que eso sos vos. Y ahí vas, perdiendo temores, porque te vas dando cuenta de que el verdadero mundo está dentro de uno mismo y lo de afuera es solamente objetos de atracciones. Un ensueño, que es algo que se desea tener de su pertenencia cuando te das cuenta que no se necesita nada. Porque cada uno tiene su mundo, que es algo no material, que significa que es algo que nada tiene, que nadie tiene, que es tuyo, que es particular, y todos tienen uno. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque están interesados en lo material, en lo que se puede ver y tocar. Claro, ¿para qué quiero algo no material? Eso significa que no existe si es algo que no existe para la vista humana, pero es algo inexistente. Si no, ¿cuál es el origen de la vida? La vida no es algo material. Esto es una niña de 11 años, de Argentina, de Buenos Aires. ¿De qué profundidad en el pensamiento? Intenso mismo. Sí. Bueno, eso fue una traducción de ella después de un trabajo que tuvo en uno de los retiros de la COPER. Eso está porque nosotros, a partir después de esa práctica, nosotros en este libro también están los testimonios de varios de ellos, de padres y de profesores, que acá incluimos algunos de los profesores de educación pública que están llevando esta propuesta a sus escuelas. Entonces, para nosotros es de mucho significado y muy esperanzador por lo que va sucediendo con ellos y con nosotros también. Y es por eso que para nosotros es uno de los grandes aportes que Silo nos deja y que caracteriza fuertemente a esta corriente, que tiene que ver con la posibilidad de buscar las respuestas en la profundidad de la conciencia. En donde Silo impulsa su mensaje, su espiritualidad, pero sin intermediarios ni jerarquía, sino que todo ser humano puede conectar con su interior y poder encontrar eso sagrado e innombrable que habita en cada uno de nosotros. Entonces nosotros, de estos años, empezamos a ver que hay toda una apertura en la educación desde lo espiritual, que tiene que ver con una atmósfera espiritual que emerge por una necesidad de encontrar respuestas a preguntas que nos hacemos a lo largo de nuestras vidas. Y que tiene que ver con la necesidad también, no solo de bucear, sino de compartir experiencias profundas y significativas por los que vamos pasando y que quedan como hechos aislados. Y lo más interesante es que es una espiritualidad en donde converge un nosotros, independientemente de lo externo, de la profesión, del credo, de la nacionalidad, de la cultura, sino que tiene que ver con una espiritualidad que invita a ese contacto, pero que también invita al aprender a descifrar lo sagrado en mí y fuera de mí. Todo esto es independiente de las creencias religiosas o ateas de cada uno. Entonces, para nosotros, esta atmósfera de una espiritualidad abierta, donde no hay imposiciones de qué es lo correcto creer o no creer, qué es lo que hay que hacer o no es lo que hay que hacer, donde sea la posibilidad de innumerables interpretaciones de lo sagrado y de la mortalidad, donde se centra en esa experiencia de compartir lo que va sucediendo en nuestra propia interioridad, es lo que para nosotros
campea en esta teoría del aprendizaje intencional y lo que se va presentando en todas las experiencias que vamos teniendo en los parques de estudio y reflexión como en las escuelas públicas. Entonces, tanto lo espiritual como el tema, como dije anteriormente, de la conciencia activa, de esa intencionalidad, es para nosotros dos elementos fundantes de lo que es la cooperación. Partiendo de esa pregunta que hicimos al principio, de cómo podemos contribuir a esa transformación, que sin lugar a dudas tiene que ver con la evolución humana. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, ¿quién no quiere vivir en un mundo no violento, solidario, con respeto, con paz? Bien. Entonces, para nosotros es muy importante lo que hagamos hoy. Y cómo podemos encontrar esa actitud adecuada como educadores para poder acompañar y conocer esa intencionalidad en esos niños y en esos jóvenes para develar su vocación y poder expresarla en el mundo. Entonces, quisiera invitarlos a una experiencia que no sé, muchos hemos hecho o otros no, que no requiere de ninguna capacitación previa ni nada, sino solamente que uno deje surgir lo que va aconteciendo en su interior y que tiene como propósito tomar contacto con ese mundo interno, con la profundidad de nuestro corazón. Entonces, solamente quien quiera podemos cerrar los ojos vamos intentando aquietar nuestra mente, despejarla de toda perturbación o ruido mental. Intentamos silenciar nuestra mente. Aquietamos nuestro corazón. También despejándolo de todo sobresalto y encontrándonos con esos sentimientos tan buenos que habitan en cada uno. Conecto con eso bueno que vive en mí. Y distendo mi cuerpo. Intento relajar de toda tensión que me perturba, toda tensión externa. Entonces aflojamos el cuerpo, extendemos nuestro corazón y nuestra mente. Y desde ahí los invito a evocar momentos donde en climas agradables, afectuosos, aprendí algo nuevo. ¿Qué sensación viene relacionada
con el recuerdo de ese momento de aprendizaje. Es un registro que me reconforta, que me da alegría, calma. Quisiera que todos los momentos de mi vida estén acompañados por esos registros. Si esos momentos los reconozco en mí, ¿puedo reconocerlos en ese niño, en ese joven con quien compartimos todos los días un mismo espacio? ¿Puedo reconocer en ellos que son seres con infinitas posibilidades? ¿Siento que puedo aportar al desarrollo integral de ellos? Entonces, si verdaderamente quiero que aprendan, quiero su felicidad, quiero su posibilidad de construir su realidad, ¿qué haré para ir en esa dirección? Respuestas vayan llegando. Y cuando lo veas necesario, podemos ir volviendo aquí. Y entonces uno podría continuar en esa reflexión de cómo contribuir para la expresión de esa nueva mirada, a ese nuevo sentido en la acción educativa que tiene que ver con recuperar lo humano en el acto de enseñar y de aprender. Y no solo en mis estudiantes, sino en mis hijos, mis nietos, en todas esas nuevas generaciones que algo nos vinieron a decir. Eso es lo que sé.